porque los prototipos tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra realidad natural. O sea, nosotros vamos a hacer, o sea, cuando hacemos y buscamos referencia de algún elemento, o sea, de algún elemento de clase o categoría de alguna parte que vamos a nombrar dentro de nuestro espacio natural, entonces hay nombres específicos y dentro de ese nombre podemos empezarlos a categorizarlos y, y empezar a definir cuál es el prototipo de esa clase natural, ¿no? O sea, el prototipo general, el universal. Y puede haber algunos que ya no se parezcan, pero que son dentro de esa misma clase o categoría, ¿no? Cuando se empieza a organizar esto, eso se viene desde, no solo desde los 70s, o sea, empiezan a clasificar desde la época del siglo XVIII, ¿no? O sea, cuando empiezan a hacer esta cuestión de taxonomía de las especies, ya desde ella se empieza a categorizar en términos científicos, ¿no? O sea, por supuesto, en términos científicos. O sea, yo cuando yo quiero decir, el hombre voy a categorizarlo dentro de todas las especies, ¿no? Entonces empiezan los científicos a decir que el hombre tiene, o sea, el hombre ya no es no es, pertenece a la especie de los neandertales, tampoco es del género Homo habilis, Homo erectus, entonces hay una serie, o sea, el hombre ya lo empiezan a clasificar con diferentes características, ¿no? Pero el prototipo es hombre, el hombre, ¿no? Del hombre lo voy a clasificar, es el prototipo, y hay una diversidad de subespecies que me van a decir, que se alejan al prototipo original, que es el Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens es como el eje central biológico, ¿no? Pero tenemos Homo erectus, Homo habilis, o sea, diferentes tipos de homos, que esos son parte de, o sea, son parte del, siguen siendo hombres, pero tienen ciertas habilidades que se alejan del prototipo Homo sapiens, ¿no? Entonces, ese es una especie de, en términos científicos, en términos evolutivos, que se ha manejado en la teoría evolutiva desde Darwin, ¿no? O sea, y estamos hablando del siglo XVIII, XIX, estamos hablando, o sea, ya se habían categorizado diferentes cosas. De ahí va surgiendo justo cuando, antes de la clasificación de este Darwin, en sus libros, antes ya había Linneo que empezaba a clasificar todas las especies, ¿no? O sea, él hace una clasificación y empieza a decir, las especies están organizadas de diferentes formas, ¿no? Tenemos especies animales, tenemos especies vegetales, tenemos especies, dentro de las vegetales tenemos estas, o sea, empezó a clasificar y darle taxonomía al mundo en términos científicos, ¿no? Entonces nosotros lo mismo, o sea, podemos categorizar y organizar el, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra lengua, ¿no? O sea, ahorita fueron ejemplos prototípicos de la cultura del español, como lo del perro, que, o sea, es un prototipo de perro, o el ave es otro prototipo de un animal, pero también en las lenguas originarias hay prototipos que nosotros podemos igual ubicarlos, ¿no? Entonces, continuando con esta idea de prototipo, entonces ya nos dimos cuenta que hay prototipos que se van a alejar un poco del tipo, el tipo único podría ser, ¿no? El tipo primigenio, podríamos decir, ¿no? Y hay tipos que se van a ir alejando poco a poco, ¿no? Como en este caso del avestruz, que le pasó eso, y también al pingüino, ¿no? Pero los dos no dejan de ser aves, ¿no? O sea, tienen las mismas características que un ave, lo único que tienen ciertas características que ya no se usan, con las alas ya no las usan para volar, pero ahí tienen sus alas, o sea, ahí ven al lado, tiene sus alas el pingüino, ¿no? Igual la avestruz tiene sus alas, pero ya no las usa para volar, ya perdieron esa facultad o esa función, ¿no? Entonces, pero no dejan de ser aves, ¿no? Entonces, siguen siendo parte de un grupo o de una clase que se le conoce como el prototipo ave, ¿no? Entonces, y como les comentaba, en otras lenguas, o sea, en el SERI, ellos, ellos lo que hacen, tiene una noción que se conoce como, por ejemplo, que les dan extensiones semánticas o acepciones polisémicas. En este caso, por ejemplo, lengua, ¿no? O sea, es una, eso se le conoce como extensión polisémico o extensiones semánticas, ¿no? Era un poco similar lo del metáfora, pero el metáfora más en contextos más poéticos, más
más de expresiones, ¿no? Pero aquí vean, cuando decimos órgano muscular, eso se le conoce como lengua, ¿no? O sea, eso es una extensión semántica, ¿no? O es una cavidad, es parte de la que está en la cavidad de la boca, ¿no? O sea, esa es la lengua. Y aquí podemos ver ¿cómo se llama? Una lengua de un león. Pero la lengua también se le puede dar una extensión semántica que se le conoce como el sistema de comunicación verbal propio de una comunicación humana, ¿no? Entonces ahí tenemos una extensión semántica, ¿no? O sea, puedo extender el significado de lengua, o sea que, y eso lo podemos ver en los diccionarios, ¿no? O sea, lengua, por ejemplo, si te dice lengua y pone acepción A, es órgano muscular en cavidad de una boca. Ahí está la primera acepción. Acepción B, es el sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana. O sea, es la forma de comunicación verbal, ¿no? O sea, esa es la acepción B. Entonces, vean cómo podemos tener extensiones semánticas dentro de la cuestión lexical, o sea, dentro de la semántica léxica, ¿sale? Y tenemos, por ejemplo, bueno, igual aquí en inglés dicen talk, ¿no? Y también es la misma definición, pero debe ser en inglés, ¿no? Pero esta acepción es arcaica y tiene connotaciones curiosas, ¿no? Bueno, esa es como una interpretación, ¿no? Pero en inglés pueden hacer la misma traducción y no deja de ser lengua, ¿no? O sea, lengua, talk, esto es lengua en inglés. Y ellos también pueden decir, pues la lengua es la lengua que hablamos nosotros como ingleses hablantes de una cultura, ¿no? Y tenemos, espérame, fallando mi mouse. Vean, igual en el serie, IP, también eso significa lengua. O sea, son como, como la parte del, y ellos también lo refieren como en el pie, porción musculosa del cuerpo de los moluscos en función fundamental locomotora de la forma distinta de las especies, ¿no? Y acá tenemos el IP, que es como una parte de este molusco, y esa es la forma de cómo ellos hacen referencia que esta es la lengua de este molusco, ¿no? ¿No? Y aquí tenemos lengua, que es el órgano del cuerpo, ¿no? Entonces, podemos hacer una extensión hacia otras cosas. No sé si han visto cuando decimos, nos vemos en el pie de la montaña, ¿no? O sea, al pie de la montaña. O sea, en ningún momento estamos diciendo que la montaña tiene pies. O sea, la montaña no tiene pies, ¿no? Pero estamos diciendo que estamos en la parte más baja de la montaña, ¿no? O sea, ¿dónde tenemos los pies nosotros como humanos? Lo tenemos en la parte más baja del cuerpo, ¿no? Entonces está en la parte, pues, donde caminamos, en la parte más baja están nuestros pies. Entonces, a una extensión metafórica podemos decir que nos vemos al pie de la montaña, ¿no? O sea, que estamos viendo la parte baja de la montaña. Esa es una extensión metafórica, ¿sale? Entonces, para que se den cuenta cómo las extensiones metafóricas las podemos utilizar cotidianamente, ¿no? Este es en el serie, que lo utilizan en una parte de los moluscos, ¿no? Que esto va a depender de la cultura. O sea, cada cultura va a tener su forma de cómo va a expresar sus extensiones semánticas. Pero ya les puse ahorita el ejemplo. Vean, Itok significa ojo en los ojos en el serie, pero son como las luces, ¿no? Donde tienes la entrada de la visión, donde entra la visión, entran todo lo que tú puedas ver, pero también, o sea, sirve para iluminar, y entonces en este caso, el serie, ellos lo que hacen, otra extensión metafórica, es que lo trasladan
a las luces de un auto, ¿no? Entonces, no van a decir faros, ¿no? Como nosotros decimos en el español, o lámparas, podemos decir, o los faros, ¿no? Que son los faros del auto. Ellos dicen itoj, que son como los ojos, ¿no? Del auto. Y vean cómo podemos trasladar nuestros elementos propios del cuerpo. Lo estamos trasladando esa extensión semántica a, a otras cosas de la cotidianidad. O sea, en este caso de los autos, ¿no? No sé, en algunas culturas, por ejemplo, para nombrar las partes de una casa, lo que se hace es, se nombra a partir por ejemplo, la boca es la entrada o sea, la boca de decir la palabra boca es como la entrada de la casa, ¿no? Es como la puerta. Igual, y aquí dice nitok, pero podría ser que a lo mejor los ojos puede ser como las ventanas, ¿no? O la parte del techo es como la parte de la cabeza. O sea, como digo cabeza, entonces esa la voy a trasladar, esa extensión semántica la voy a trasladar a la cabeza, o sea, el techo de la casa, ¿no? Entonces vean cómo nosotros podemos utilizar esas estrategias, o sea, de, de léxico, lo podemos trasladar de acuerdo a nuestra realidad biológica, ¿no? O sea, y eso es muy común en los pueblos originarios, en las lenguas originarias, donde sí podemos trasladar estos elementos para referirnos a otras cosas, ¿no? O sea, estamos haciendo extensiones semánticas. O sea, si yo digo los brazos, a lo mejor estoy diciendo la parte de los lados de la casa, ¿no? Pero eso va a depender de la cultura. Ahorita yo estoy haciendo referencia de, por ejemplo, de los mayas, ¿no? Los mayas utilizan eso, utilizan, cuando dicen cabeza, están diciendo techo, boca, están diciendo la puerta, ojos, están diciendo las ventanas, ¿no? Están haciendo extensiones semánticas a un objeto, ¿no? A un objeto que es una casa, ¿no? Eh, y eso se puede dar no sé cómo sea, por ejemplo, en el Inguigua o en el Náhuatl, si eso se ve, o sea, si hay extensiones semánticas dentro de estas lenguas, ¿no? No sé si se den en estas lenguas, pero sí hay muchas extensiones semánticas que se dan en diferentes lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, igual a vean, aquí para decir, ellos dicen illas para decir la cuestión del hígado, bueno, que es en donde se filtran muchas cosas, donde está y entonces está la vesícula biliar, y ellos es en donde se da como la energía pues, para el seri, y ellos para decir la energía de un carburador, o sea, es la energía de un auto, ellos dicen y ya están bien, o sea, esa es otra extensión semántica para saber que esa es como la parte energética del auto, ¿no? Entonces, hacen su extensión en su cuerpo con la parte energética, dependiendo la cultura, lo que les digo, o sea, por ejemplo, en el maya tienen un nombre donde se da toda la energía que esté en el estómago, ¿no? Y justo en el estómago pasan muchas cosas, de enfermedades, el amor, todo. Y entonces tienen una terminación en términos le llaman el ol, que ese lo pueden utilizar para diferentes tensiones semánticas, ¿no? Como es la parte más energética para ellos, para los mayas, que es el ol, entonces se puede utilizar en diferentes expresiones de manifestaciones semánticas en otras cosas, ¿no? Pero eso solamente lo saben los mayas, o sea, eso yo lo sé porque pues he estado con amigos mayas y me han platicado y algunos ya lo han expuesto en conferencias y todo, que es como la parte como donde se gestiona toda la cuestión energética del alma, de las enfermedades, del amor, todo, y es en el estómago, ¿no? Y entonces eso es como es una referencia, ¿no? Y eso cuando hacen expresiones en otras áreas que no son propias del cuerpo, pues utilizan mucho el ol, ¿no? Y el ol es como, de hecho es como un sufijo que se le ponen a o sea, un morfema que se le pone a otras palabras para hacer referencia. Pero en ese caso, illas es la energía que se da en el hígado,
en donde se filtra y toda esa cuestión. Y es lo que utilizan en el SERI, ¿no? Pero se dan cuenta cómo dependiendo de la cultura, ustedes van a poder identificar todo, cómo se expresa, ¿no? O sea, no sé, yo creo que en un futurito vamos a empezar a ver esto, que me traigan ejemplos de sus culturas para que sepamos cómo se comporta en otras culturas, ¿no? Entonces, el uso de los nombres de las partes del cuerpo para iniciar relaciones locativas. La extensión de la palabra que significa cara en diferentes lenguas indica encima de o sobre, ¿no? Y a ver, lo que les digo, o sea, las partes del cuerpo nos van a ayudar para hacer referencia a diferentes elementos, por ejemplo, en este caso, eh, para esas relaciones locativas, ¿no? Eh, como un lugar, como a un oyente, como enfrente, ¿no? Eso significa cara. O sea, la cara me puede hacer estas cuatro referencias, encima, sobre, como en un lugar, como a un oyente o enfrente de. O sea, son como los elementos de locatividad que podemos extender la palabra cara. O sea, yo puedo extender semánticamente a estos cuatro tipos de elementos. Y eso se da en muchas lenguas, ¿no? Les digo, en el maya ya la cara puede ser la parte de enfrente, ¿no? O encima. Enfrente puede ser, como les digo, la parte, o sea, pues donde está toda el portón, está la ventana, es la parte de enfrente de una casa, ¿no? Y esa es la cara. Si yo digo la cara, eso significa que es la fachada, ¿no? De, de una casa, ¿no? Entonces, eso se puede dar en muchas lenguas, ¿no? Bueno, este ya lo habíamos visto. No sé por qué me regresa. Espérame. Me volví a regresar. A ver, ¿y ustedes cómo dirían? ¿Utilizan en el lingüe, ustedes que conocen mucho del lingüe, alguna parte del cuerpo para decir, no sé, debajo de la mesa, arriba de la mesa, o en el techo? ¿Utilizan algunas partes del cuerpo o tienen algunas palabras para decir techo, piso, ventanas, puerta? ¿Si tienen ustedes o no? En el lingüe. Los que conozcan más el lingüe. Jóvenes, Profe, buenos días, profe. buenos días, Mari. Pues sería, bueno, mi opinión, quién sabe si estoy bien, pero es que en Guigua decimos chillé, o sea, a un lado. Entonces podría ser así las ventanas como chillé a un lado. Ujú. No sé si estoy bien. Pero sí te entienden cuando estás diciendo chille, cuando estás comunicando con alguien y saben que estás hablando de las ventanas, o cómo haces referencia cuando estás hablando sobre una parte de la casa. Mm, profe, 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 otra cuestión es cuando decimos ganguín de, ahí hacemos referencia abajo de y ya podemos decir de cualquier cosa, pues sí, ganguín de mesa, ¿no? O sea, abajo de la mesa o puedes ocupar esa palabra para especificar lugares donde quieras, ganguín de. Ah, 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 ah. mm, Yo digo, a ver, por ejemplo, debajo del auto, ¿cómo lo decía? O sea, la parte de abajo del auto, ¿cómo lo digo? Ganguín de Indashui, Ah, ah, abajo del carro, ganguín de Indashui. ajá, 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 ajá. Órale, órale. ¿Qué más iba a decir? Otra cosa, ¿no? Abajo de la casa, ¿no? Ganguín de Injia, Ujú. abajo de la casa, o así esa palabra tú la puedes utilizar en cualquier cuestión. Sí, un poco lo que decía Mari, ¿no? Sé que también al lado pueden decir en diferentes cosas, ¿no? En diferentes expresiones. Ya vieron, entonces están encontrando algunas expresiones que se pueden repetir en diferentes lugares, ¿no? O sea, en diferentes
O sea, es lo que quiero que se den cuenta. O sea, ustedes pueden utilizar las extensiones semánticas en una realidad cotidiana. O sea, ustedes las Profe, pueden aplicar. Sí, adelante, adelante. perdón, disculpe. Bueno, lo que yo estoy entendiendo ahorita aquí es que, digamos que en ciertas lenguas, pues, digamos que usamos partes del cuerpo para referirnos o para expresarnos, digamos que, por ejemplo, una casa, la ventana, la puerta, pues sí, le podemos decir Makunjia, Oranjia. Entonces, Ajá, digamos ajá. que boca se expresaría como la puerta, la ventana como los ojos. No sé si Ujú. es algo así que se nos está, lo que yo le entendí sobre los campos que a veces utilizan, ah, partes del cuerpo para referirnos a otra cosa, digamos, pues, para expresarse. Sí, No sí, sé sí. si sea lo que usted preguntaba. Sí, sí, es por ahí. De hecho, por eso les ponía algunos ejemplos de cómo en el serie, pues ellos hacen referencia a algunas cuestiones que me dan energía. Por ejemplo, eso para decir yo carburador, pues van a decir hija, o sea, ellos dicen otra palabra que es parte de lo que le da energía a su cuerpo, ¿no? O sea, lo que le da la energía a su cuerpo. El carburador es lo que le da energía a un carro, ¿no? Entonces, pues ellos o sea, mandan esa extensión semántica al carro, ¿no? O sea, no vamos a decir que el carro tiene hígado y tiene la bilis y toda esta cuestión. No, o sea, no, pero es una parte donde se le da la energía, que es el carburador. Entonces, como no hay palabras así como para decir carburador, entonces ellos hacen una extensión semántica y la pasan y dicen, como algunos podrían decir que es el corazón, ¿no? O sea, el corazón donde todo hace que se irrigue toda nuestra sangre en todo nuestro cuerpo y podamos tener vida. Entonces, a lo mejor alguien va a decir, en alguna otra cultura, va a decir, el corazón es lo que mantiene vivo al auto, ¿no? Entonces, yo esa palabra de corazón que la tengo ¿cómo se llama? En mi cuerpo, la voy a trasladar y le voy a decir corazón no sé, al motor podría ser, ¿no? Que es el motor del auto y es con el que se va a caminar, ¿no? Entonces, son extensiones que se ve mucho, como lo que les platicaba hace rato su compañera de las cuestiones metafóricas, se ve mucho en la poesía. O sea, por ejemplo, hay muchos que están hablando sobre hacer referencia de, pues, de expresiones poéticas, pero que utilizan cosas de la realidad, ¿no? Y cosas del cuerpo, cosas de... Y eso lo están haciendo como una extensión semántica para darles un significado, pero a fin de cuentas tiene un significado en términos de la poesía. En ese caso, en términos de las tensiones semánticas, también puede tener un significado, pero habrá que analizarlo, ¿no? O sea, eso que les decía de al pie de la montaña, eso es una expresión cotidiana, ¿no? Que nos vemos al pie de la montaña, ¿no? O nos vemos en, sí, al pie de la iglesia, ¿no? O sea, enfrente de la iglesia, no sé. Podemos hacer nuestras tensiones metafóricas de acuerdo al español, pero también en las culturas originarias hay extensiones semánticas que son cotidianas, ¿no? O sea, que a veces ni nos damos cuenta porque nunca nos detenemos a analizar. O sea, simplemente, es como ahorita estaba diciendo Fermín, pues yo lo puedo utilizar para lo que sea, o sea, yo lo puedo usar, expresarlo en donde yo quiera, ¿no? O sea, pero no lo hace como de forma, o sea, lo hace de forma inconsciente de lo que voy, pero ahorita lo que estamos haciendo es como el análisis consciente de que hay algunos recursos de estas extensiones semánticas que las podemos utilizar, ¿no? O sea, y eso es importante, ¿no? Porque eh, eso no hay tantos estudios, es lo que o sea, no hay tanta información que alguien esté trabajando este tipo de cuestiones y que son poco exploradas. ¿Por qué cuando les dije, hay estudios de metáforas en el Otomí y en el Mazahua? Pues porque son pocos, o sea, tampoco hay tantas investigaciones que están haciendo sobre metáforas, sobre extensiones semánticas, sobre lingüística cognitiva, sobre prototipos, No, o sea, no hay tanta información. O sea, por ejemplo, eso que hemos puesto así como, ¿qué es lengua y qué es un ejemplo muy básico? Podemos decir gato y gato, ¿no? El gato
que es hidráulico, que utiliza para subir ¿cómo se llama? Un auto cuando se descompone y cambiar la llanta, ¿no? Gato es un mamífero que tal, o sea, doy toda la información de un gato en términos biológicos, ¿no? Entonces ya tengo ahí dos acepciones. En un diccionario voy a tener la sección A, que es un instrumento, y la sección B, que es un mamífero, que tiene esas características y bla, 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 bla. Entonces, vean, cómo yo puedo empezar a generar mis propias acepciones y para eso nos sirve o sea, la aplicación de toda esta información que yo les doy, o sea, que todos estamos desarrollando, estamos trabajando, es para empezar a generar producción y materiales también. O sea, pueden ser desde tesis, pero también pueden ser diccionarios, ¿no? O sea, si se me ocurre hacer un diccionario, y no un diccionario nada más de aprender palabras, o sea, un vocabulario. O sea, un vocabulario puedo aprender palabras y poner, listo 200 palabras, 300 palabras, 1000 palabras, ¿no? No, 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 no. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan con todas esas teorías que les he venido desarrollando. Lo que podemos hacer, por ejemplo, si yo quiero encontrar en mi cultura una palabra, y a lo mejor esta palabra tiene un homógrafo, o tiene un homonimia, o tiene sinonimia, o tiene hipernimia, o tiene polisemia, o a lo mejor esta palabra se utiliza en extensiones semánticas, o a lo mejor tiene varias acepciones. O sea, todo eso yo lo puedo observar en una palabra, ¿no? O sea, puedo checar qué es la palabra en términos de toda esta semántica, ¿no? Y entonces ya cuando yo lo voy a aplicar, o sea, si yo quiero hacer un diccionario regional de mi estado y de mi lengua y de mi zona y de la cultura inguigua de San Marcos Tlacoyalco, pues ya con mi inteligencia lo que voy a hacer, entonces voy a buscar las palabras específicas que yo voy a desarrollar. Y voy a decir, por ejemplo, digo, no sé, árbol o mezquite, ¿no? Un árbol muy específico, ¿no? Pero a lo mejor dentro del árbol hay diferentes tipos de mezquite, entonces voy a tener varias excepciones, ¿no? Y voy a tener, mi prototipo es este árbol, pero además tengo subespecies de árboles, ¿no? Y además tengo diferentes usos de esos árboles, ¿no? Entonces, ya puedo ir definiendo, a partir de una palabra empecé a definir otro tipo de palabras, y entonces ya mi diccionario se ve más completo, más elaborado y más trabajado en términos de la semántica. La semántica hace eso, la semántica léxica. Estamos hablando de una semántica léxica. La semántica léxica nos ayuda a darle más información a las palabras, ¿no? O sea, en diferentes contextos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo de las extensiones semánticas, vean cómo se pueden utilizar ciertas palabras en otros espacios, ¿no? Entonces podemos decir que cómo podemos trasladar un significado a otros espacios donde no tenemos ese tipo de palabras, ¿no? Entonces, no sé, más o menos si queda claro. Yo digo que la aplicación es algo también importante. Yo digo que quizás ahorita no, o sea, van en cuartos semestres, ¿no? Pero alguien que quiera hacer en algún momento una tesis, puede ser una tesis sobre semántica léxica y utilizar algún tema de los que ya hemos visto, ¿no? Pero, o alguien quiere hacer algún trabajo, algún artículo, pero sí va a ser a futuro, ¿no? Ahorita nada más son como información general de la semántica léxica, que es lo que trabaja y lo que estudia, ¿no? Y que ustedes pueden utilizarla o sea, yo ahorita he visto en algunos amigos que están trabajando diccionarios regionales de sus lenguas, ¿no? O sea, otomí. Entonces, pero ya son diccionarios muy, muy, muy propios de la comunidad, pero además no lo hacen solos, sino se hacen equipos de trabajo donde hay lingüistas, hay, ¿cómo se llama?, diseñadores, hay estudiantes. Entonces, están haciendo un diccionario con acepciones muy específicas y propios de la región, o sea, de la zona donde se está trabajando ese diccionario, ¿no? ¿Y en qué se basan? En la semántica léxica, ¿no? O sea, lo que trabajan en semántica. O sea, la semántica léxica nos va a servir mucho para aplicación en diccionarios, mucho, 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 ¿no? De hecho, hay unos programas que ya se utilizan para hacer diccionarios, ¿no? El Toolbox es un programa el Shoebox es otro programa. Son ya programas tecnológicos que ya nomás lo que uno hace, pues metes la palabra en lengua, en español, y después vas poniendo qué significa cada una de las cuestiones que estoy haciendo como referencia, ¿no? Entonces,
y puedo decir, el antónimo de esto puede ser esto, el homónimo de este es esto, el sinónimo de este es esto. Entonces, todo eso yo lo puedo ir alimentando en este diccionario y muchos diccionarios se han hecho así en el mundo, ¿no? O sea, y hay algunos investigadores en otras partes del mundo que han trabajado este tipo de diccionarios, ¿no? Pero sí con este bagaje de investigación, o sea, con toda esta información que les he venido comentando, pero para poder aplicarlo en algo, ¿no? O sea, esa es como la primera parte de la semántica, ¿no? De la semántica léxica. O sea, hay otra, la segunda parte, que es la que después vamos a ver después de esta, ya terminando lo de anáfora y catáfora, pues vamos a ver la semántica oracional, ¿no? Que ese es otro mundo totalmente, ¿no? La semántica oracional. Esos son para investigaciones más de tipo, pues, semántica funcional, es otra área, ¿no? Que no sé, es que va a depender, ¿no? La semántica es muy amplia y va a depender qué les interese a ustedes, ¿no? Pero se dan cuenta que hay muchas cosas muy atractivas pues que pueden ayudarnos a desarrollar algunas cosas en las culturas y en las lenguas, ¿no? Y en este caso, ahorita se dan cuenta que hay cosas que, no sé si han visto ustedes trabajos de semántica léxica. Yo he visto vocabularios, ¿no? En el Lingüa, pero así como ya más especializados, diccionarios más especializados, pues no, ¿no? O sea, y entonces, y eso no crean que esté mal, sino simplemente no se han trabajado, o sea, y entonces eso nos dice que es una lengua que todavía no está tan explorada. Entonces, hay otras lenguas que están igual, o sea, apenas una amiga acabó su tesis de doctorado, ella es hablante de lengua tepehuano, del norte en Chihuahua, y acaba de hacer un análisis de diferentes diccionarios a nivel de su lengua, y para hacer una propuesta de un diccionario más etnográfico, más etnológico, ¿no? Para su lengua, ¿no? Entonces, más regional, un diccionario para ella y su comunidad. Y es una tesis de doctorado, ¿no? Primero es un análisis de cómo se han hecho diccionarios, vocabularios, mucha información con respecto a su lengua, y después ella ya empezó a proponer su propuesta de diccionario para su comunidad y su región y su pueblo, ¿no? Entonces, vean, y ella ya está en doctorado, o sea, ella ya pasó por todo este análisis gramatical, ya vio, ya su primera tesis era como elementos morfológicos, después ya hizo elementos sintácticos, y ahorita ya está haciendo más lingüística aplicada de generar producción de materiales como un diccionario, ¿no? Pero es un ejemplo, o sea, en Chihuahua hay varias lenguas y ese es un ejemplo que he visto nada más por ejemplo, del tepehuano, pero no se da en otras lenguas, o sea, en el guarijío no hay tantos materiales, que también está en Chihuahua, el Pima también está a punto de morir y tampoco hay tantos materiales. Entonces, vean, ¿cómo podemos aplicar toda esta información en otras lenguas? O sea, no nos quedemos nada más o sea, si yo les doy nomás la teoría, pues nos quedamos con la teoría, pero la cuestión es como, yo por eso luego les pido tareas relacionado a que a lo mejor no son las megatareas que van a decir, ese es un super trabajo que yo con eso voy a titularme, no, o sea, son trabajos a lo mejor básicos pero ya les metí la espinita de que en algún momento ustedes pueden hacer una tesis y de decir, pues yo me acuerdo que en el cuarto semestre hice un trabajo de extensiones semánticas, ¿no? En el Lingüa. Yo hice un trabajo de polisemia, ¿no? En el Lingüa. Yo hice un trabajo de metonimia hice un trabajo de hipernomia, o sea, entonces yo depende mi interés, entonces hacen su trabajo y ustedes van a decir, pero ya me di cuenta que sí se puede aplicar en el Lingüa o en el náhuatl, ¿no? En las lenguas que están ahí en San Marcos, ¿no? Entonces, para eso sirve, para que después en un futuro quisieran ustedes aplicarlo en estudios o hasta para enseñanza, ¿no? O sea, imagínense tener ya mucho, o sea, yo empezar a hacer mis campos semánticos y en mis campos semánticos empezar a meterles esta cuestión de semántica léxica, donde ya puedo identificar diferentes aspectos y
y aplicarlo después en mis clases de Ingigua, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a ver la clase de animales, ¿no? La clase semántica de animales tenemos que ver esto, esto y esto, y o sea, ya tengo elementos teóricos que los puedo aplicar en elementos prácticos, ¿no? Pero si yo nomás quiero enseñar sin tener elementos teóricos, pues realmente voy a terminar enseñando mal, ¿no? Entonces, siempre debo tener elementos teóricos para poder aplicarlo. O sea, por eso siempre yo les insisto, conozcamos gramaticalmente las cosas, conozcamos sintácticamente las cosas, morfológicamente y semánticamente para poderlo aplicar. O sea, no nomás de que se nos ocurra enseñar. O sea, yo si quiero enseñar, debo de reconocer toda esta información previa, ¿no? O sea, la cuestión teórica. Mientras no podría, o sea, realmente sería como improvisar, pero realmente no, o sea, cualquier trabajo que sirva para enseñanza de tener elementos, fundamentos teóricos, ¿no? Entonces, nomás ahí quedaría yo creo que la reflexión. Continuamos la próxima clase, ya queda un minuto.